Para continuar con el análisis, saludo con gusto al profesor e investigador de la UNAM y coordinador técnico de la Red de Agua de la UNAM, el doctor Fernando González. ¿Cómo estás? Perdón, exdirector de Conagua. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Fernando, buenas tardes. Soy exdirector de Conagua, pero buena tarde. Gabriel, muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Sí, así es. ¿Cómo entender esto que estamos viendo, que se ha estado generalizando, que uno podría pensar, bueno, pues es una situación privativa de un estado, pero estamos viendo que se está repitiendo, pues no solamente, ahorita la tragedia está en Tula con esta pérdida de vidas, vemos las personas en Ecatepec que lo han perdido todo, pero bueno, inundaciones se dan también en la Ciudad de México, Jalisco, ni se diga, vemos que pues estamos esperando el impacto de Olaf en Baja California Sur. ¿Qué sucede? ¿Nos está rebasando la naturaleza o más bien nosotros a la hora de trazar las ciudades pues no estamos haciendo nuestra chamba? Director, ¿cómo entender esto que estamos viviendo? Mire, don Gabriel, el primer punto es que nosotros vivimos en México una enorme variabilidad climática e hidrológica. Estamos en una franja de latitud que digamos es prácticamente la de los desiertos, por un lado, pero también de las grandes, de los huracanes, de las ondas tropicales, que proporcionan una hidrología de lo más variable del mundo. Entonces, un año podemos tener una enorme sequía en una parte y una inundación en otra. Entonces, esta variabilidad climática ha sido parte de nuestra historia. Uno de los investigadores de la UAM decía que en México, en la Valle de México, en la Ciudad de México, ha padecido cada 25 años una crisis hidráulica a pesar de todos los trabajos que se han hecho para evitarla. Y esto es porque, en forma muy importante, tenemos una variabilidad muy grande de las precipitaciones. En particular, en el Valle de México se presentaron algunos fenómenos realmente notables que se presentan pues, una vez cada 20 o cada 50 años. Y eso ocasiona que tengamos entonces precipitaciones anormales. Pero no solamente es eso, sino que adicionalmente a estas precipitaciones hemos propiciado el cambio climático global. Y el cambio global, porque con el calentamiento global y con los gases de efecto invernadero, lo que hemos provocado es que los extremos son más intensos. Entonces, sequías más intensas y precipitaciones más intensas. Pero le sumamos un punto más, que es la urbanización. Cuando nosotros urbanizamos una cuenca, don Gabriel, la hacemos más impermeable, por decirlo así. Entonces, nuestros coeficientes de escurrimiento también se incrementan. Y entonces tenemos que los escurrimientos son mucho más importantes ahora en el medio urbano que lo que fueron cuando esta parte era rural. Pero si a eso le añadimos también que tenemos una invasión muy grande de los cauces de los ríos por vialidades, es común que un pequeño arroyo se convierta en una calle. Y es también común que vayamos y nos ubicamos en las zonas que son inundables, que en el pasado fueron lagos. Y entonces cuando tenemos fenómenos extremos, todo esto se multiplica y nos causa entonces que pues, volvamos a tener los ríos en lo que nosotros planteamos precisamente que eran nuestras calles. Y tenemos, en las noticias estamos viendo continuamente que estas calles se han vuelto ríos. Y esto es porque hemos dado poca importancia a lo que hoy llamamos seguridad hídrica. Seguridad hídrica es garantizar el abasto de agua potable en buena cantidad y calidad, suministrar también el agua necesaria para el medio ambiente y para las actividades económicas, y de forma muy importante atender el problema de los riesgos de las inundaciones y los riesgos de las sequías. Y probablemente de las cosas que menos hemos atendido
es precisamente el drenaje pluvial. Esto que vemos ahí es precisamente falta de un drenaje pluvial en muchas de las zonas urbanas de nuestro país y del mundo. Acabamos de ver en Alemania también una cantidad muy grande, más de 100 muertos en zonas también urbanas que están protegidas y mal protegidas contra inundaciones. Acabamos de ver también el paso del huracán por Nueva Orleans, nuevamente causando daños importantes en Estados Unidos. Creo que tenemos entonces una combinación de factores que se desencadena para causar estos daños y este sufrimiento tan grande para una población muy importante. Creo que tendremos que atender con mayor cuidado la seguridad hídrica. Justamente, más bien estamos viviendo una inseguridad hídrica, doctor. Absolutamente sí. Creo que lo que nos está demostrando es que hemos tenido realmente poco cuidado para lograr la seguridad hídrica y especialmente el riesgo precisamente de las inundaciones y de la falta del drenaje pluvial en las ciudades. Ya tenemos instituciones que atienden el drenaje, que atienden el agua potable, el suministro de agua potable y que atienden también el saneamiento, pero con frecuencia descuidamos el drenaje pluvial. Y en condiciones extremas como las que estamos teniendo en estos días, no solamente en el Valle de México, sino en el país en general, se demuestra que es una falta de atención a una planeación urbana que obedezca también a lo que estamos llamando hoy ciudades hidrointeligentes. Sí, me parece que se le da mucha prioridad pues al tema de la movilidad. De pronto vemos todo esto de la ciclovía, las bicicletas, todo esto de los transportes públicos, está muy bien, el ecosistema que hay en la calle, pero bien dice, ¿dónde queda esta parte de las lluvias? Pues doctor, muchísimas gracias por este análisis, me quedo precisamente con ese término, la seguridad hídrica. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, don Gabriel.